Existe un tema que no podemos dejar pasar. Ante la sospecha de un paciente que tuviera COVID-19, ¿qué pasa con las medidas de seguridad? Después de haber vivido durante estos años la pandemia, ¿hubo algún cambio? ¿Debemos de tomar algún tipo de medidas de seguridad diferentes a las que teníamos antes? Tal como en todas las otras áreas, se ha implementado el uso de mascarilla, el distanciamiento social, la toma de temperatura. Para entrar al comercio yo tengo que ser evaluado desde el punto de vista de la temperatura. Son cosas que nosotros debemos implementar. El que nuestros pacientes sepan que a partir de ahora les vamos a preguntar más cosas que antes, ¿no? Les vamos a hacer una encuesta, les vamos a preguntar por síntomas probables de coronavirus. Y eso es por cuidarnos nosotros, cuidarlos a ellos y a todas las personas que eventualmente van a entrar a atenderse con nosotros. Además de estas cosas que ya sabemos cómo funcionan, en muchas clínicas también han migrado hacia las órdenes de órdenes radiográficas digitales. Es decir, el paciente llega con una imagen escaneada o una imagen de orden radiográfica en su teléfono para evitar que el papel ande circulando por distintas partes. Yo diría que la pandemia también nos está empujando hacia que todo sea digital. Tal vez podamos migrar en un corto tiempo, los que no lo hemos hecho, de entregas de sobres con material de información a envío 100% online, y eso evita los pasos de mano en mano de elementos que podrían contener eventualmente algún virus. Hay medidas que nosotros hemos debido extremar, por ejemplo, el uso de alcohol etílico en un 70% para la desinfección de superficies, todas las superficies que entran en contacto ya sea con la boca del paciente, con la mano del paciente, todo eso, mesones, apoyabrazos, cabezal, etcétera, debemos limpiarlo de esa manera, o puede ser con una dilución de cloro al 0,1%. Esa es otra opción que es económica para poder desinfectar superficies. Una recomendación que se ha hecho también a nivel internacional y que nosotros hemos sugerido en Chile. En Chile, la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial estableció una serie de recomendaciones para la atención de pacientes en contexto de pandemia, que yo después se la puedo compartir también. Un documento avalado por nuestra sociedad, en que también recomendamos el uso de agua oxigenada, un enjuagatorio bucal con agua oxigenada al 1%, hay que diluirla para que quede al 1% durante 1 minuto, y eso baja la eventual carga viral del paciente, ¿cierto? Y hace que disminuyan los riesgos entonces de contaminación. Hay otras cosas que nosotros siempre hacemos, como el cubrir las piezas que muerde el paciente con plástico, o los procesos de desinfección también, que son absolutamente normales en nuestros procedimientos. Pero yo diría que en términos generales esas son algunas de las normas adicionales a las cuales nos tenemos que acostumbrar en esta nueva forma de vivir. La literatura que se ha referido a este tema, lo que ha señalado es que debiéramos ocupar una doble protección de los receptores de la imagen, ya sea digitales o convencionales. Por lo tanto, debiéramos trabajar con doble bolsa, por decirlo de alguna manera, en nuestro sensor digital, y si trabajamos con películas convencionales también debiéramos protegerlas con doble bolsa. Por lo tanto, yo diría que no es un argumento el coronavirus para salir de lo digital y volver a lo convencional. En mi opinión personal, yo creo que el tener que abrir el paquetito pudiera generar también más etapas de cómo me deshago de estas cosas potencialmente contaminadas. En términos generales, también a nivel internacional se ha establecido
se ha recomendado, pero no hay consenso en la literatura respecto de la posibilidad de priorizar. Primero, obviamente, atención de urgencias, eso es lo principal. Si es urgencia, se atiende. Si no es urgencia, uno podría intentar dilatarlo, ¿cierto? Hasta que vengan tiempos de mayor tranquilidad. Ahora, si es necesario la atención, se ha publicado la recomendación de sugerir más bien radiografías extraorales, ya radiografías panorámicas, tomografía de ascónico, que son radiografías que se hacen por fuera de la boca, casi sin contacto con la boca del paciente. El problema que tenemos con las radiografías intraorales es que pueden provocar tos, por ejemplo, y con una tos liberar gotitas de saliva con virus que podrían quedar en el aire y contaminar. Entonces, básicamente para evitar eso, uno podría, en lo posible, optar por radiografías extraorales. Sin embargo, existen casos en que ninguna otra radiografía, ningún otro examen reemplaza a lo que yo necesito, y en esos casos se debe hacer la radiografía intraoral con las recomendaciones que yo comentaba.